Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Es nada más y nada menos que ocuparnos del de al lado y del ecosistema que nos da la vida, aprovechar y preservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, las de todos, porque es posible, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio.
Soy Ricardo Fraguas y es una alegría reunirnos para tratar estas cuestiones, como lo es saludar a nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle desde Lisboa. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente, Ricardo. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, iniciando el mes de mayo, tú ya prácticamente recuperado de la enfermedad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro bastante mejor. Todavía me queda un poco de catarrillo, pero bueno, esto ya está empezando a estar superado. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de todo ello. De lo que no nos alegramos es de que continúe la violencia extrema en el mundo y en particular en Europa, y la hipocresía de muchas personas que tienen en su poder y en su capacidad pues tomar decisiones que afecten positivamente a muchos. Seguimos viendo cómo dirigentes, representantes europeos, por el enriquecimiento además de unos pocos, pues siguen manteniendo pues el equilibrio financiero de Putin y sus secuaces para la guerra y para su armamento. Y no tenemos más remedio que hablarlo una vez más, Jesús. Pues sí, vamos a tener que hablar una vez más, pero es que no parece lógico que estar boicoteando por un lado y estar por otro financiando la guerra, ¿no? Efectivamente, pues esperemos que tenga razón. Lo que pasa es que cada día que pasa, Jesús, significa mucho sufrimiento, muchas vidas, para que al final pues se pueda tomar la decisión de cortar el grifo de ese dinero que va hacia Putin y sus secuaces en forma de pago del gas y del petróleo, que además queremos dejar de utilizar por otra parte, pero bueno, por lo menos cortar ese grifo se va a hacer, se va a terminar haciendo, y a lo mejor lo hace él unilateralmente, y claro, las vidas que se podían haber salvado, Jesús, eso es una desazón, Esto cuanto antes mejor, porque por pronto que lleguemos ya, estamos llegando tarde. Bueno, pues allá va nuestro pensamiento y nuestros mejores deseos para todas estas personas que lo están pasando tan mal. En este sentimiento, que al final es así, es de sentido común, pero es la realidad que tenemos. Es que somos una sola familia humana, y lo queramos o no, con un destino común. Bueno, vamos a hacer que nuestras acciones pues influyan positivamente en los demás. Leave us one. 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 Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. Sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también, si queremos y sabemos verlo, grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, eso sí, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros,
hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero. Hola Jesús Valle, ¿cómo estás? Pues estoy bien. ¿Para qué voy a quejarme si no tiene ningún sentido? Bueno, yo siempre digo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, porque en realidad, y además saco pecho, pues de amigo realmente cultivado y que nos cultiva a todos con sus reflexiones e intervenciones. Hoy nos va el pensamiento una vez más pues a nuestras hermanas y hermanos del territorio ucraniano. Siguen sufriendo la barbarie, es increíble, fíjate. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dice con el propio presidente del gobierno de Ucrania: el mundo os ve. Bueno, pues sí, claro, os vemos y estamos con vosotros, pero lo que no entendemos es que nuestros máximos representantes en la Unión Europea, donde fundamentamos nuestra convivencia en los derechos, en la protección de los derechos humanos, pues que no se hayan tomado decisiones tan necesarias como es la de cortar la inyección de dinero público de todos los europeos, especialmente de los países de Europa Central y Oriental, para seguir financiando el armamento de Putin y sus secuaces, ¿no? Desde el comienzo de la guerra, antes ya lo decíamos, porque habíamos puesto en entredicho en Emisión Cero pues la absurda, incomprensible, paradójica labor del que fuera canciller del gobierno de Alemania para conseguir convencer pues a todos los que toman decisiones, el que dependiéramos en Europa de el gas y del petróleo de Rusia cuando no era necesario. Decimos de Rusia, al final es de empresas, de oligarcas rusos del entorno y de la esfera de Putin, porque en Rusia, recordémoslo, pues hay no mucha gente, muchos millones de buenísima gente, buenísimas intenciones y que creen y defienden, como hace su constitución, los derechos humanos. Pues así es, y resulta que tan poderosa ha sido ese lobby y ese enraizamiento, ¿no?, en los poderes económicos y políticos de Europa que defiende las libertades, pues que no hemos sido capaces de detener ese flujo de dinero, incluso denunciando públicamente, como no puede ser de otra manera, pues que están asesinando a ciudadanos europeos y nuestros vecinos de la Unión Europea, pues de manera absolutamente criminal, ¿no? Yo no sé cómo expresarlo, Jesús. La verdad es que yo no doy crédito, no puede ser, no podemos seguir así. Pues no, es cierto, no podemos seguir así. De hecho, todo indica que no vamos a seguir así, ¿no? Yo diría que bendita primavera, que ha llegado justo a tiempo para que las temperaturas un poco más altas animen a muchos gobernantes a decir, bueno, pues mira, ya tenemos un plan, no voy a decir un plan B, vamos a decir un plan C, que es mantener unas reservas menores, pero poder sobrevivir, ¿no?, a la situación sin petróleo y sin gas ruso, importando de otros lugares e incluso planteándose algo que ya se planteó en el 2014, consumiendo mucho menos gas y mucho menos petróleo y muchos menos combustibles fósiles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora parece que la mayoría de los países ya tienen su plan C, ¿no?, para
para poder aguantar sin ese gas y ese petróleo. Y en el momento en el que lo tienes, yo creo que lo que hay que hacer es actuar ya para dejar de suministrar recursos al atacante y dejar de con esos recursos financiar una guerra que al fin y al cabo les duela o no, es lo que están haciendo, financiar gran parte de la guerra, aunque por otra parte estén mandando armas a la otra, al otro bando o ayuda humanitaria. Bueno, estás financiando la guerra, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando cortan el gas a Polonia a Bulgaria y a y a Bulgaria. Polonia y dicen, bueno, si no nos importa porque tenemos otras soluciones. Bueno, ahí es cuando uno se cabrea un poquillo, ¿no? Y dice, bueno, hombre, es que si tenías otras soluciones, aplícalas, porque cualquier solución, la que tengas, por cara que sea, es siempre mucho más barata que mantener la guerra. Pero vamos a ver, se han tomado medidas pues, no sé, para intentar meter en cintura a Putin y a sus secuaces económicas. Es decir, bueno, ¿qué medidas económicas? Pues la más esencial es la del cheque que estás pagando todos los meses, ¿no? ¿O qué? ¿O le vas a quitar las patatas fritas a las buenas gentes de Rusia para que pasen hambre y calor? No, quítale el dinero que le estás inyectando directamente a quien está comprando armamento y manteniendo armamento para asesinar a las hermanas y hermanos de Ucrania, Jesús. Es que no hay quien lo entienda. Además, ahí estás tocando algo también importante, ¿no? Y son el pueblo ruso. El pueblo ruso es un pueblo que nunca se ha levantado. Quiero decir, pasó de estar en una opresión por los zares a estar en una opresión por los bolcheviques, a estar en una opresión por el gobierno, pero igual que el resto de los países de su entorno, o la mayoría de ellos, en cuanto se rompió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, buscaron otro tipo de gobierno democrático en el que el control lo tomasen ellos y no hubiese cuatro iluminados que los dirigiesen, pues el pueblo de Rusia lo que nos ha demostrado a lo largo de los años es que al final es un pueblo sumiso, probablemente porque no les permitan ser otra cosa, ¿no? Pero yo creo que la solución lógica de lo que tenemos ahora es que va a llegar un momento en el que el pueblo ruso va a levantarse en contra o debiera levantarse en contra de sus gobernantes y decir, oiga, queremos otro tipo de gobierno. Esto que están haciendo ustedes es matar a nuestros hermanos de Kiev, que al fin y al cabo es el germen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la Rusia actual, ¿no? Todo empezó por la zona de Kiev, aunque luego fue moviéndose el poder a Moscú. Y lo que le ha pasado a Rusia es que es un país que se ha quedado con muchísimos menos recursos que los que tenía en su día, eso sí, muchísimos recursos armamentísticos porque se quedó los de todo el conjunto, ¿no? Y tiene una población de gente buena que no se levanta contra sus opresores, y eso lo maneja muy bien la gente sin escrúpulos, como le ocurre a Putin. Bueno, hay muchos que sí, lo sufren, y de hecho pues sufren privación de libertad y tortura en la propia Federación Rusa. Desde pues compañeras y compañeros también periodistas hasta activistas políticos pues que no ven la luz del sol desde hace tiempo. Claro que hay muy buena gente que levanta la voz también, pero claro, es que la bota de la dictadura que allí se vive pues es muy bestia, ¿no?
como para poder levantarse. Fíjate lo que nos está pasando al resto del mundo ahora mismo. Pero bueno, queremos, y efectivamente así, pues que el pueblo soviético una vez más, de la Federación Rusa, una vez más, pueda alcanzar mayores cotas de libertad, como le sucedió después de la caída del muro de Berlín, que no está tan lejos, y al fin y al cabo, pues dices, bueno, pues tampoco llevó aquella transición tremendas cantidades de violencia y de muertes como podía haber sido, porque al final podía haber sido siempre. Puedes pensar que puede ser mucho peor. Ucrania lo que es el epicentro ahora mismo del mundo, de la angustia y del dolor insoportable. Lo dice el secretario general de las Naciones Unidas, que al unirse en pensamiento y en persona también, en este caso, y en espíritu, el presidente del gobierno de Ucrania ha prometido aumentar el apoyo a la población y a los millones de desplazados del país. Pero es que, claro, es que si repasamos, bueno, es que, como siempre, las cifras, pues siempre parece que son mayores, son estimadas y mayores de las que nos llegan oficialmente, pero estamos hablando ya de prácticamente 50.000 personas asesinadas en el territorio ucraniano y al menos 13 millones, Jesús, amiga y amigo, 13 millones de desplazados, en pérdidas, pues ya vamos por el millón de millones de euros estimados. Claro, esto es un sinsentido tan tremendo, el que sigamos viviendo esta sinrazón de la violencia extrema, pues que es muy difícil. Fíjate, los grandes expertos no saben por dónde cogerlo. Yo no sé, Antonio Guterres pues se une en este pensamiento nuestro también. Dice el asombro que esto nos esté sucediendo a estas alturas del desarrollo de lo que él ha defendido, ¿no? Como sus antecesores en las Naciones Unidas, del multilateralismo, ¿no? Que es el reino de la concordia, ¿no? De la armonía de nuestras decisiones para ese establecimiento del ejercicio de los derechos humanos en todos los territorios. Y lo más que dice, pues eso, que el pueblo ucraniano sepa que no están solos, pero claro, sí, están recibiendo ayudas en formas de dinero y también de material bélico para defenderse, que también, pues, con la contradicción de que eso prolonga el sufrimiento, Jesús. No están solos y no están solos porque alguna vez lo hemos comentado ya muchas veces en este programa, la guerra es de todos. Es decir, todos estamos en un conflicto. Toda Europa está en un conflicto contra Rusia y a favor de Ucrania. Todo Estados Unidos está en la misma situación. Muchos países están en esta situación. Lo que ocurre en Ucrania es que es donde ahora mismo se está librando la batalla. Una batalla en la que se están perdiendo muchas vidas de un bando y de otro, y por una cerrazón a no querer negociar, entre otras cosas, porque no está muy claro qué es lo que este señor pretende o negocia, salvo que él lo que echa es de menos su imperio, ¿no? Su gran unión de repúblicas socialistas soviéticas, donde tenía de todo, porque unos estados pues cubrían las necesidades de los otros. Yo creo que en algún momento dado, pues evidentemente se dio cuenta que lo mejor de aquella unión se les quedó por el camino, y él quiere recuperarla. Yo no creo que sus intenciones se acaben con Ucrania cuando decida que ya haya recuperado bastante territorio de la frontera con Ucrania, pues
Probablemente acabe yendo a Moldavia o a Georgia, como reflexionábamos hace pocas semanas en el programa, ¿no? No parece que acabe aquí. Mucha gente ha intentado negociar con él. Antonio Gutiérrez, que fíjate que es una persona dialogante, ¿no? Le visitó. Además, le visitó a él primero, que eso luego le supuso una riña por parte de Zelensky, ¿no? Diciendo, hombre, vas a ver primero al atacante en vez de al atacado. Bueno, pues había que intentar apaciguar a la fiera lo antes posible, ¿no? Sí. Esa es la razón por la que se va antes a ver Acción al atacante, diplomática. a ver si lo convence. Pero es que Macron ha vuelto a hablar con él. El Papa Francisco está solicitando hablar con él y él no... Él es muy difícil hablar con él, porque cuando uno se sienta en una mesa de diálogo sin intención de dialogar, es muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no? No se sabe realmente qué es lo que pide. Al principio lo achacaba todo a que quería entrar Ucrania en la OTAN. Bueno, mira, Ucrania ya te ha dicho por activa y por pasiva que no, que déjalo de la OTAN, que aunque tenga derecho a solicitarlo, porque el derecho lo tiene, en aras de la paz lo deja. Bueno, después de eso vino que había un genocidio no sé dónde y pasado mañana aparecerá otro en otro lugar, porque cuando uno busca razones para la barbarie, pues las encuentra debajo de cualquier piedra. Servirá la verdad es que basar cualquier cosa en el sufrimiento de las personas y en esta escala, pues huelga decirlo, pero servirá para algo el que pongamos encima de la mesa todos estos entresijos de dependencias creadas, en este caso del combustible fósil y artificialmente, para arreglar esas conductas que tienen nuestros máximos representantes y los más poderosos de los diferentes territorios, de hacernos depender de esa quema de combustibles fósiles y en este caso de procedencia pues de salvajes como son Putin y sus secuaces. Pues nos gustaría saber que sí. A mí no me tranquiliza lo más mínimo ni me da ninguna satisfacción decir que desde el principio, ¿te acuerdas que lo debatíamos? Pues hombre, quizá es un poco bestia decir que la Unión Europea está financiando la guerra de Rusia. Bueno, pues resulta que llevamos estos meses de barbarie en Europa y ya vemos en los principales medios de comunicación esta semana: la Unión Europea financia la guerra de Rusia con 22.000 millones de euros al mes. El ABC, El País, The Guardian, Le Figaro, Deutsche Welle, todos reconocen que es así. O sea, están poniendo, la sociedad, estamos poniendo ya contra la espada y la pared a estas personas que deciden por nosotros. Pero ¿dónde vamos a llegar, Jesús? Mira, es de las veces en las que uno se arrepiente mucho de tener razón, porque claro, si te acuerdas, cuando empezó un conflicto, nosotros enseguida comentamos esto, ¿no? Que este conflicto, que lo estaban vistiendo como un problema en el Donbass o tal, era un conflicto que se centraba en los combustibles fósiles y en el suministro de energía. Sí, y lamentablemente solo se prolonga, porque hay unas personas que se enriquecen con todos esos 22.000 millones de euros al mes, por lo menos los que están reconocidos, 22.000 millones de euros al mes, que dejan mucho dinero por el camino a unas personas que son las que se benefician de esto. Hay que decirlos. Bueno, espero que compañeros, seguro que sí, el propio The Guardian o compañeros de otros medios pongan los nombres encima de la mesa. Conocemos a Schroeder, que además no se le cae la cara de vergüenza. No sé si has visto la entrevista en el New York Times de esta semana,
donde no se arrepiente de nada. Dice, no, yo no entona el mea culpa. Dice, no, sí, yo he hecho esta labor de que se dependa del combustible, del gas y del petróleo de las empresas que represento, porque ya sabemos que trabaja para las empresas de la élite de Putin y su gente. Que no se arrepiente de lo más mínimo. No, porque vamos a ver, también es cierto que lo que él hacía era lícito, ¿eh? Quiero decir, no que estaba cometiendo le saca los colores a sus compañeros de partido que ahora están diciendo diciendo que hoy qué bárbaro, no sé cuánto. Dice, vamos a ver, durante 30 años nunca me habéis dicho que muy mal, ¿sabes? Nunca me habéis dicho que no. Yo os he dicho que esto, oye, que los dejábamos a buen precio, que garantizábamos el suministro y que no sé cuántos, y habéis firmado. Bueno, habéis firmado a ver si sale a la luz lo que han firmado y lo que han recibido. Pero es que esto es como hacerte millonario a base de hacer bombas de racimo, ¿no? En este caso eso ahora sí que es ilegal, pero hubo una época en la que no lo era. Lo que siempre fue inmoral, porque es un tipo de ataque, totalmente abusivo, ¿no? Hay morenés, que ya lo hablamos en su día. Sí, bueno, no quería particularizar en nadie. Si lo tratamos en Emisión Cero en su momento, la verdad que había personajes de España involucrados en aquello. Roeder, pues él realmente sí, mira, si no hacía nada ilegal. Tenemos el tema ahora encima de la mesa y en la época de de los contratos de las mascarillas. Claro, ¿no? antes de la evolución, antes de la evolución de la esclavitud, los que tenían esclavos no hacían nada ilegal. No hacían nada ilegal, y yo fíjate, soy de los que estoy convencido de que cuando salga todo esto que tenemos encima de la mesa de las mascarillas, pues al final digan, mire, fue un contrato legal y ustedes firmaron el contrato y todo entra dentro de la legalidad. El problema no está en la legalidad, el problema está en la moralidad. Es decir, cuando tú tienes a los tuyos pasando necesidad y necesitando esas mascarillas, no es moral el que tú te lucres y cobres unas comisiones tan sumamente altas. Claro, si tú te ajustas desde el punto de vista única y exclusivamente económico y del libre mercado, pues entonces hay que decir, señores, si lo han hecho ustedes muy bien, porque suministraron un producto que era escaso en el momento de necesidad, y por la oferta y la demanda, pues casi usted podía cobrar lo que quisiese. El problema no está en eso, el problema está en que vivimos en una sociedad, o parte de la sociedad no tiene principios morales a la hora de hacer negocios. Para mí no es lícito hacer grandes negocios con el hambre de los demás. No es lícito hacer grandes negocios con la necesidad de los demás. Y soy de los que creo en el libre comercio, en el libre negocio, en el libre comercio, pero libre comercio dentro de unas normas, no fundamentado en el sufrimiento, ¿no? Claro, no fundamentado en el sufrimiento, con una moralidad mínima, ¿no? Y muchas veces eso aquí es lo que estamos perdiendo. No es ilegal que el señor Schröder gestione las ventas de combustible, de petróleo y de gas para empresas del señor Putin. Evidentemente no lo es, pero en ciertas situaciones en las que nos hemos encontrado ya en el año 2014 con la invasión de Crimea, pues deja de ser moral desde el momento en que la Unión Europea en la que tú resides afea esa situación y llega al acuerdo de entre todos salir de esa situación. Bueno, a partir de ahí, por muy buen negocio que tengas, si tu negocio atenta contra el interés o los intereses que ha declarado tu sociedad, deberías ir dejándolo por simple moralidad, ¿no? Me enzarzaba en una discusión con mi hijo Gonzalo esta semana que pues iba de este tema, y es hasta qué punto podemos disponer y además ser consecuentes con la trazabilidad del sufrimiento. La trazabilidad del sufrimiento imputado a todos y cada uno de los artículos, bienes y servicios que utilizamos. Y él defendía que es imposible,
que incluso volviéndote un ermitaño y sin depender absolutamente nada más que del agua del río y del fruto del árbol, pues que es muy complicado, porque es que todo lo que tocamos los seres humanos, pues de una u otra manera apareja algún tipo de sufrimiento, y si nos podemos a mirarlo, pues claro, es que dices, oye, pues es que el cacao que estoy tomando, el chocolate me he molestado en saber si están abusando y explotando el sufrimiento de niños que cultivan ese cacao. Claro, bueno, es que vivimos en la época que vivimos. Es que me puedes decir perfectamente, porque además lo tienes muy cercano, decir, bueno, es que no hace ni 200 años que los niños, para poder sobrevivir un día más, estaban trabajando en las minas de tu tierra, en Asturias, claro. Eso sucedía allí, pero es que eso sigue sucediendo en muchos territorios ahora mismo, Jesús. Entonces es complicado y, bueno, si no estamos efectivamente, pues dedicando todo nuestro tiempo del día a la supervivencia, a lo mejor se nos puede pedir, ¿no? Que afinemos un poco más en todo ello, igual que tenemos etiquetas en los productos, para saber que están en buena condición y cuándo se han producido y cuándo y cómo, en qué condiciones se han envasado, pues que no se está abusando de ninguno de los derechos humanos de las personas que participan en su producción y en su provisión. ¿No te parece, Jesús? Sí, pero yo ahí estoy de acuerdo con tu hijo Gonzalo. que es muy complicado, que no hay final, ¿no? No hay final, porque al final siempre vas un punto más allá. Pero lo que decías antes del uso de niños en las minas, que ahora mismo lo tenemos, y lo tuvimos en nuestro país durante tiempo. Yo hay una cosa a la que siempre renuncio, que es a juzgar el pasado con los ojos del presente. Sí, claro. Quiero decir, lo que tenemos es que aprender rápidamente, con nuestra moralidad y con las razones que ahora tenemos, claro, y el bienestar que tenemos, qué es lo que está bien y lo que está mal, pero no juzgar demasiado. Cuando hablamos de supervivencia, hombre, podemos juzgar el abuso, pero cuando hablamos de supervivencia, dile tú a la madre del niño que podía por lo menos llevarse un pan al bolsillo, un día más, pues que por los derechos humanos, pues que se muera de hambre, pues que no trabaje, pero claro, hay que mirar. En las familias agrícolas de Castilla, pues la gente tenía muchos hijos porque eran mano de obra, ¿no? Claro. Y tenías una mula o un buey, ¿no? Y un montón de hijos que te echaban una mano. Claro. Y hay un dicho medio jocoso, ¿no? El de, bueno, llegó la peste y menos mal que me cogió a las criaturas, porque si me llega a haber cogido a la bestia, ¿no? Entonces dices, bueno, claro, es que en ese momento conseguir otra mula era dificilísimo, pero sin embargo tener otro hijo era ponerse a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, en la situación de la época, las cosas eran diferentes y yo creo que en el fondo no tenemos tampoco el poder moral de criticar aquello porque no vivíamos en aquella situación y no vivimos en aquella situación. Cuando en una mina había que entrar por huecos muy pequeños en los que un adulto no cabía y el niño sí podía salir y sacar mejores productos, pues familias que lo estaban pasando mal y que pasaban hambre, pues al final pues era muy lógico que se utilizase al niño, teniendo en cuenta que también era una época en la que la esclavitud no estaba tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que sí tenemos que alegrarnos es que con el paso del tiempo hemos ido evolucionando. Hemos ido cambiando nuestras bases morales de la sociedad. Bases morales que en la mayoría de los países, digamos, industrializados o que cumplen los derechos humanos independientemente de su religión, de su credo, se basan prácticamente en lo mismo, ¿no? Y tenemos que empezar a respetarlos y
Y la pena que tenemos nosotros ahora mismo en Ucrania es que no se respetan los derechos humanos y no hay una forma muy clara de convencer a las personas que no están dispuestos a respetarlos, de que los respeten, porque realmente no es fácil. Lo decíamos hace pocos minutos, dialogar con quien no quiere es una tarea prácticamente imposible. Bueno, pues tenemos que hablar un momento de uno de esos derechos fundamentales que defendemos, pues como únicos e indispensables en el territorio de la Unión Europea y en nuestro Estado de España. Es la libertad de expresión y es la libertad de prensa, el tener acceso a la información veraz. Hemos celebrado, siempre fijamos un día pues para recordarlo expresamente y ver por dónde andamos, aunque es cuestión de todos los días, ¿no? En el Día Mundial de la Libertad de Prensa ponemos el foco en la labor fundamental de los profesionales de la información y otros trabajadores de los medios de comunicación que buscan la transparencia y la rendición de cuentas de quienes ocupan el poder, a menudo con gran riesgo personal, y poder contar las realidades que se viven para que podamos actuar de una o de otra forma. Fíjate, pues los compañeros y las compañeras que se están bueno, pues jugando, ¿no?, dando su vida en territorios absurdamente asediados como es el de Mariupol, con las personas que están allí que no pueden acabar porque ni siquiera se deja un digamos, corredor, ¿no?, una salida de escape. Es decir, pues cuando van las personas intentando salir de la zona de bombardeo, pues bueno, déjales salir, que además ni siquiera son militares tampoco, que estén defendiendo con todo el derecho la posición. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, pues recuerda que pese al papel clave de los periodistas en una sociedad informada, pues su libertad sufre amenazas todos los días y que se está multiplicando con el crecimiento de las plataformas digitales, aunque por otra parte pues la interconexión permanente, el acceso a la información y al conocimiento a través de los dispositivos conectados, pues nos permite estar más cerca los unos de otros. Tenemos que aprender a discernir la información veraz de la que no es, pero sí es verdad que nos mantiene comunicados y más cerca los unos de los otros que nunca. O sea que es un momento, como decimos en la Carta de la Tierra, crítico de la historia de la Tierra, pero crítico también pues para este derecho fundamental de la libertad de prensa, ¿no? Hablamos de contrapoder, pues no es el poder por el poder, pues por supuesto, es que si no hay quien nos desvele las desviaciones de las personas que nos representan, pues es muy difícil, la verdad, ir por buen camino, Jesús. Hombre, hoy nos despertamos con la noticia de que España, en cuanto a veracidad de prensa, está un poco más atrás de lo que estaba el año pasado, ¿no? Que hay muchas más noticias falsas circulando por nuestros medios, detectadas como falsas, de las que había hace un año, ¿no? Y eso creo que estábamos en el puesto 32 y pasamos al 29 o una cosa así, no me acuerdo muy bien de las cifras, pero bueno, fuimos un poquito hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final la información tiene que ser veraz, y hoy en día tenemos unos medios entre los que podemos incluir incluso este podcast, ¿no?, en el que estamos, que cualquiera podría hacer un podcast y empezar a contar cosas que no son veraces, ¿no? Pero eso son opiniones, son podcasts, no es periodismo, ¿no? El periodismo, que yo siempre defiendo que lo tienen que hacer los periodistas, porque yo desde luego lo que hago aquí no es periodismo, es dar mi opinión, y la gente pues estará de acuerdo conmigo
o no, y es muy bueno que haya... Pero se presenta como, claro, como opinión. como opinión, Lo que claro. no es lícito y hace mucho daño es cuando presentas una información como información veraz, siendo en Claro, este caso propaganda. Propaganda es un contenido informativo, pero que no necesariamente pues ni es independiente ni es veraz, sino que es que tiene intención de influir de una manera en unas personas. Cuando los profesionales de la comunicación y de la información presentamos las noticias, bueno, tenemos un código que es el de presentar información noticiable y noticiosa porque es novedosa, y porque es veraz, es algo que ha sucedido, bien porque como observadores directos podemos contar lo que estamos viendo, siempre la independencia absoluta y eso está así, y la objetividad absoluta pues no es posible, porque cada uno lleva también su propio bagaje cultural, idiosincrasia y afortunadamente también, como comentabas antes, moral, y ética profesional que es aplicable. Pues más allá de todo eso, sí, claro, cuentas efectivamente pues, lo que estás viendo en ese momento o la información que recibes que contrastas para saber que la fuente es una fuente fiable y veraz. Cuando presentas la información como si fuera una información veraz, cuentas y lo difundes, y sin embargo pues simplemente es una opinión, o como dices, o una decisión de alguien que quiere influir de alguna manera en otro, pues eso es lo que hace muchísimo daño. Y sí es verdad que claro, antes esa capacidad que también ha existido durante décadas de poder hacer propaganda enmascarada como información noticiable y noticiosa, estaba reservada a unos pocos, porque era necesario tener grandes capitales para sostener medios de comunicación de difusión que llamábamos entonces de masas. Claro, la televisión, la radiodifusión, la propia prensa, pues claro, era muy, muy costosa. Ahora mismo tenemos la capacidad de poder producir información desde un punto hacia muchos y además recibir contrainformación, lo que, bueno, en este caso respuesta, ¿no? El feedback que dicen los anglosajones de todos y cada uno de los partícipes de la audiencia, de los receptores, y eso cambia muchísimo las cosas porque permite esa comunicación biunívoca, pero claro, también permite pues que fluya eso, esa información, esa propaganda enmascarada como información desde muchos puntos, y claro, y se usa como herramienta de poder tremenda, ¿no? A eso hace referencia, don Jesús. sí, y lo hemos vivido ahora en esta época de pandemia, pues teníamos negacionistas del COVID y seguimos teniéndolo, pero es que hemos tenido negacionistas del volcán, Claro. igual que tenemos terraplanistas. Entonces, bueno, pues al final dices, hombre, para dejar de ser terraplanista es tan sencillo como coger un dron y subirlo 400 metros Claro. y tomar 4 o 5 puntos de referencia y darte cuenta que han dejado de estar en el plano que supuestamente tú estabas. Bendita libertad de expresión, aunque haya muchas personas que digan barbaridades, Claro, y otros que lo enmascaren como información. No. claro, El que tenga pero miedo a esa libertad de expresión es que es de los de la antigua Unión Soviética y sus claro, compadres, Jesús. claro, porque el problema no es tenerle miedo, el tema está en filtrarlo, es decir, en crearte un criterio que te permita filtrar lo que es noticia, lo que es, los en inglés le llaman factual information, ¿no? Datos objetivos, cosas que han ocurrido. Y aquello que son opiniones y que ya viene sesgado por la opinión de una persona, por ejemplo, las opiniones que yo vierto en este programa no son factual data. Yo lo que estoy es analizando desde mi punto de vista, con mi Y así buen lo saber y presentamos, entender, lo que creo que ocurre. Así lo presentamos. Si alguien piensa que eso es la fuente de la que hay que beber, pues probablemente se esté equivocando. Entonces, si queremos charlar y queremos mantener una discusión sobre temas, pues tener diferentes puntos de vista
en los que no se pretenda engañar a nadie, es decir, no estés con mala fe queriendo desvirtuar la información, pues al final eso siempre enriquece. Ver cómo piensa el otro siempre es enriquecedor y siempre nos viene bien a todos, ¿no? Al de un lado y al del otro, porque la realidad normalmente tiene muchos matices y los matices que tú ves no los está viendo el otro y viceversa, ¿no? Y ponerlos todos encima de la mesa es importante. Igual que es importante asumir cuando uno empieza a debatir o empieza a hablar que con el tiempo puede cambiar uno de opinión. Es decir, a mí me gusta mucho cuando yo empiezo con mi, ponlo entre comillas, verdad, ¿no? Y empiezo a escuchar las razones del otro, y cuando llego a casa resulta que mi verdad ha cambiado. Eso en vez de ser malo, creo que es muy bueno, porque eso quiere decir, primero, que uno juega a escuchar, a entender las razones del otro y a ver cómo piensa el otro, ¿no? Y otro, que uno es flexible, no vive de verdades inmutables. Claro, porque si algo nos ha enseñado la historia es que las verdades inmutables de hoy no lo van a ser dentro de 100 años. no tenemos además toda la información para poder reafirmarnos de manera única, como dices, en un criterio, sino que efectivamente podemos recibir pues una información diferente que nos hace cambiar totalmente la perspectiva. Recuerdo la campaña tan premiada que fue del medio de comunicación, uno de los que se jactan de continuar a duras penas y como pueden económicamente su independencia de cualquier gran grupo de poder, también mediático, que también lógicamente pues tienen sus intereses, que es The Guardian. Y fíjate, veíamos en aquella campaña para hablar de el esfuerzo por intentar mostrar la realidad, aunque siempre puede ser diferente cuando aparece esa nueva información, y veíamos en pantalla pues a un hombre trajeado con su portafolios y de repente un punky. ¿Te acuerdas en la época aquella que iban de la cultura punky? Pues un muchacho joven con cresta de colores en su pelo, le pegaba un empujón y le tiraba al suelo. Y entonces, pues ya era fácil hacer, ¿no? Sacar conclusiones. Menudo estacazo, este hombre le va a robar, le está atracando, lo que quieras. Y entonces a continuación se abría el plano que estábamos observando y veíamos que desde el edificio por el que estaba pasando en la acera el hombre trajeado, se había descolgado una carretilla de una obra y le iba a caer encima, y el muchacho le estaba salvando la vida. Y decía: The Guardian, te enseñamos toda la fotografía, todo lo que hay en la fotografía, ¿no? Pues es así, claro. Cambias de opinión en cuanto que ves, en cuanto que recibes más información, y ese es la gran función social del periodismo que queremos, y del periodismo especialmente de investigación, mostrarnos las mayores realidades posibles para poder generar nuestros criterios y actuar en consecuencia, especialmente pues con respecto a las personas que nos representan y a los poderes económicos. Jesús. Así es, pero mira, yo alguna vez ya he comentado que yo en una etapa de mi vida investigaba accidentes, ¿no? Accidentes marítimos. Y uno de los grandes secretos de esa investigación es precisamente lo que tú estás diciendo. Es decir, cuando yo creo que ya lo he visto todo y creo que tengo la solución, vuelve atrás y míralo desde otra perspectiva. Porque muchas veces aquella persona o aquel grupo o aquel lobby o aquella compañía que te está suministrando la información
te la está suministrando sesgada totalmente. O de manera interesada, por lo que sea, ¿no? Claro, y muchas veces hay pequeños detalles que cambian total y absolutamente tu percepción de la realidad. Sí, ¿no? por ejemplo, una persona, en tus investigaciones, una persona que podía tener toda la responsabilidad de tal y cual, luego resulta que a lo mejor por un descubrimiento que podías hacer de una pista concreta, de una situación concreta, resulta que lo que había sido era un héroe. Yo podría hablar de muchos casos, no lo voy a hacer, entre otras cosas, porque muchos de ellos todavía en el día de hoy tengo confidencialidad, Son ¿no? De secretos, las cosas, ¿no? que me contaron, ¿no? Se genera un informe, pero hay siempre muchas más cosas que las que aparecen en el informe. Un día tiraremos tiraremos de ti sí, para hablar del Prestige hasta donde nos puedas contar, porque todavía hay muchas cosas que contar de las... Bueno, ¿no? De esta... el Prestige solamente hay que leer los 9 juicios que hubo del Prestige para darse cuenta que lo que tiene en la cabeza la opinión pública no es exactamente lo que ocurrió. Lo que trascendió no es lo que ocurrió. Lo que trascendió en los medios de comunicación. Lo que trascendió en los medios fue una versión comentada y sesgada de lo que estaba ocurriendo. Y por debajo estaban ocurriendo otras cosas y diálogos entre gobiernos. Claro. Y bueno, gente que no quería que su barco pasase por delante de sus costas. Que no era época de redes sociales, no recibíamos la información como la estamos recibiendo en este desastre de la invasión y de la masacre de Rusia, donde se están poniendo encima de la mesa y estamos enterándonos de muchos intereses que antes que íbamos a saber nosotros que Schröder, el canciller de Alemania, se había enriquecido con el tema del petróleo ruso, y hay tanta gente que no quiere, que dice que no quiere la guerra, pero resulta que sigue inyectando dinero a Rusia. No nos hemos enterado de nada. Y en el Prestige nos enteramos de la mitad, algunos que estabais en ello, pues sí nos podéis contar cosas de eso, de intereses también de gobiernos y de poderes económicos, de decir, este barco viene para acá, no me da la gana, que mándalo para allá, ¿no? ¿Cómo era aquello? En el caso del Prestige solamente, ya te digo, hay que coger los resultados de los 9 juicios que hubo, 9 juicios en los que se iba en contra de la administración española y en particular en contra del que era entonces director general de la Marina Mercante, perdón, a decir yo capitán marítimo, no, director general de la Marina Mercante, que era José Luis López Sors. Y en los 9 salió exculpado. Y cada vez que salía exculpado, venía alguien que decía, no puede ser, y otro juicio más, y otro juicio más, y los 9, con jueces diferentes, con pruebas diferentes, llegaban a las mismas conclusiones. ¿Por qué? Porque el juez en el juicio indagaba más allá de lo que se había dicho en la prensa y encontraba esos entresijos que nunca se contaron, pues porque no interesó o porque no vendía el contarlos, ¿no? O porque, cuando lo tratemos más en detalle, claro, te iba a decir que salpicaba gente que no quería ser salpicada, y nunca mejor dicho, porque cuando hablamos del crudo, ¿no? Bueno, pues porque políticamente hay intereses políticos en utilizar este tipo de accidentes. Y una de las grandes enseñanzas que se aprendieron a nivel europeo a partir del Prestige es que cuando hay una situación, ahora en el futuro, cuando vuelva a haber una situación como el Prestige en la que se involucre a diferentes países o varios países puedan estar perjudicados, hay un software que ya se ha hecho y ya se ha probado y todo el mundo está de acuerdo que ese es el procedimiento que hay que seguir. Y si cuando el software se aplica el resultado no te gusta, pues oye, mira, haberlo dicho antes, quiero decir, la situación mala es cuando te quedas en una situación en la que nadie toma la decisión porque nadie está capacitado para ello. Y yo creo que en el fondo lo que tenemos que sacar del Prestige es que algo bueno trajo. Y es que si hoy volviese a ocurrir el mismo accidente, los criterios de toma de decisión serían totalmente diferentes.
porque no empezarían a jugar los intereses políticos o los intereses particulares, sino que se utiliza una herramienta objetiva ajena a este tipo de intereses. Pues en algunos territorios vamos avanzando. Jesús, te emplazamos y te rogamos, por favor, que en alguno de los programas pues nos ilumines con tu conocimiento sobre este particular de las tragedias medioambientales, como la que fue, en este caso, accidente marítimo del Prestige. Nos interesa muchísimo y sobre todo nos alegramos de saber que en algunos terrenos, pues bueno, vamos también a mejor. Nos tenemos que marchar y solo nos da mucha pena, pero nos alegramos por liberarte, que te robamos muchísimo tiempo, Jesús, y sabemos todo lo ocupado que estás y todo lo que haces por el bien de todos, en este caso en forma de transporte marítimo cada vez más seguro, más limpio y más eficaz, y por ello pues te felicitamos y lo dicho, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, Jesús. Muchas gracias, Ricardo. Sabes que es un placer estar siempre con vosotros. Pues un abrazo muy fuerte, un abrazo a todos, que llevéis una vida saludable y sostenible, y nos vamos pues con estos deseos de que llegue pronto la paz y la razón triunfe de nuevo también en el territorio europeo. Las pipas de la paz. Hasta pronto, amigos. What do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. I like the candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to